Otra de las guías que fueron publicadas en el Congreso Europeo de Cardiología que se realizó hace pocos días en Ámsterdam es aquella que hizo referencia al manejo cardiovascular, al manejo de la enfermedad cardiovascular en pacientes diabéticos. Vamos a hacer una pequeña reseña de las novedades de dicha guía. Iniciamos con el screening. En todo paciente con enfermedad cardiovascular es imprescindible, dice la guía, que se detecte la presencia o no de diabetes mellitus tipo 2. Y en todo paciente con diabetes mellitus tipo 2 es imprescindible que se detecte la presencia de enfermedad cardiovascular y de enfermedad renal crónica. Esto es importante, esto con el más alto nivel de evidencia, clase 1. Cuando hayamos confirmado la presencia de enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus tipo 2, es necesario determinar si hay una diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ataque cardíaco fatal o no fatal, trombosis cerebral fatal o no fatal. Para reducir el riesgo cardiovascular independientemente del control glucémico, pueden utilizarse dos tipos de productos farmacéuticos con un nivel altísimo de evidencia, clase 1 los dos. Los agonistas de receptores GLP-1 y los inhibidores de SGLT2. Si nosotros detectamos diabetes mellitus y falla cardíaca, para reducir la hospitalización por falla cardíaca en todos los pacientes con diabetes tipo 2 y falla cardíaca, en los diferentes estratos de fracción de eyección ventricular izquierda, los inhibidores de SGLT2 son los fármacos preferidos con una clase de indicación 1. Si nosotros detectamos diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad renal crónica, para reducir los riesgos cardiovascular y de falla renal, vamos a utilizar dos tipos de producto igualmente con indicación clase 1. Los inhibidores de SGLT2 y una nueva molécula denominada la finerenona. Todas estas terapias, y eso hay que recalcar, están recomendadas independientemente del control glicémico y adicionalmente al estándar de cuidado. Nuevas recomendaciones de la guía referentes a la evaluación del riesgo cardiovascular en la diabetes. En pacientes con diabetes tipo 2 sin enfermedad cardiovascular arteriosclerótica sintomática, sin daño de órgano blanco severo, está recomendado estimar el riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años por medio de un nuevo score, el score 2 diabetes. Esto con clase 1 con nivel de evidencia B. Este score 2 de diabetes ha sido desarrollado sobre la base de los algoritmos originales del score 2, cuyos predictores fueron la edad, el sexo, el tabaquismo, la diabetes, la presión arterial sistólica y el colesterol total y HDL, a los cuales se adicionaron predictores aditivos como la edad en el diagnóstico de diabetes, la hemoglobina glicosilada y la tasa de filtración glomerular estimada. Es decir, variables que conciernen propiamente a la diabetes. Fueron usados datos de 229.460 individuos con diabetes tipo 2 de registros de salud electrónicos, registros de diabetes y estudios de cohorte. Y la validación de dicho score de diabetes se hizo en más de 200.000 individuos con diabetes tipo 2 de Suecia, España, Malta y Croacia. Los hallazgos claves de esta investigación que dio como resultado la formulación de este score: estima el riesgo a 10 años de eventos cardiovasculares en individuos con diabetes tipo 2, discrimina el riesgo en individuos con diabetes tipo 2 usando factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y aquellos específicamente relacionados a diabetes, y este score está calibrado para predecir el riesgo en regiones de riesgo bajo, moderado, alto y muy alto de Europa. Está alineado con predicciones de riesgo de score 2 para individuos también sin diabetes. Los scores de riesgo separados separan el riesgo en hombres y mujeres con diabetes tipo 2. Recomendación sobre la reducción de peso en pacientes con diabetes. Está recomendado que los individuos que viven con sobrepeso o obesidad
se propongan reducir el peso e incrementar el ejercicio físico para mejorar el control metabólico y el perfil de riesgo de enfermedad cardiovascular. Indicación 1A. Medicaciones reductoras de glucosa con efectos sobre la pérdida de peso, como por ejemplo los agonistas de receptores GLP-1, deberían ser considerados en pacientes con sobrepeso u obesidad para reducir el peso. Indicación 2A con nivel de evidencia B. La cirugía bariátrica debería ser considerada para pacientes en riesgo alto y muy alto, con índice de masa corporal de al menos 35 kilogramos por metro cuadrado, cuando intentos repetitivos y estructurados de cambios de estilo de vida, combinados con medicaciones reductoras de peso, no resulten en pérdida de peso mantenida. Esto con indicación 2A, nivel de evidencia B. El score 2 de diabetes clasifica a los pacientes en 4 tipos de riesgo. Muy alto riesgo cuando dicho score es al menos del 20%, alto riesgo entre 10 y 20%, moderado riesgo entre 5 al 10% y cuando es menor al 5% en la puntuación de dicho score, se clasifica curiosamente en pacientes diabéticos de bajo riesgo. Incrementar la actividad física y el ejercicio en pacientes con diabetes. Es recomendado adaptar las intervenciones de ejercicio a las comorbilidades asociadas con diabetes, por ejemplo, a la fragilidad, neuropatía o retinopatía. Indicación clase 1B. Es recomendado introducir entrenamiento de ejercicio estructurado en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular establecida o fibrilación auricular para mejorar el control metabólico, la capacidad de ejercicio y la calidad de vida y reducir eventos cardiovasculares. Indicación 1B. El uso de intervenciones basadas en teoría comportamental, tales como reevaluación de objetivos, ir hacia objetivos, automonitorización y feedback, deberían ser considerados para promover comportamientos de actividad física. Esto con indicación 2A, B, nivel de evidencia B. Cesación tabáquica en pacientes con diabetes. La terapia de reemplazamiento a la nicotina con vareniclina y bupropión, tanto como consejo individual o telefónico, debería ser considerado para mejorar la tasa de éxito de cesación tabáquica. Esto con indicación 2A con nivel de evidencia B. Targets glicémicos. El control glicémico estrecho debería ser considerado para reducir enfermedad arterial coronaria a largo plazo, preferiblemente usando agentes con beneficio cardiovascular probado, con nivel de evidencia B, clase de indicación 2A. ¿Qué dice la guía sobre reducción de riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica con medicaciones disminuidoras de glucosa en diabetes? Es recomendado priorizar el uso de agentes disminuidores de la glucosa con beneficios cardiovasculares probados, seguidos por agentes con seguridad cardiovascular probada, más que agentes sin beneficio cardiovascular probado o seguridad cardiovascular probada. Indicación clase 1C. La metformina, si el control de glucosa adicional es necesaria, debería ser considerado en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular aterosclerótica, esto con clase de indicación 2A, nivel de evidencia C. Si el control de glucosa adicional es necesario, la pioglitazona puede ser considerada en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular aterosclerótica sin falla cardíaca. En pacientes con falla cardíaca, la pioglitazona está contraindicada. Presión arterial y diabetes. Mediciones de presión arterial regulares son recomendadas en todos los pacientes con diabetes para detectar y tratar hipertensión a fin de reducir el riesgo cardiovascular. Esto con indicación máxima. Clase de indicación 1, nivel de evidencia A. Lípidos y diabetes. Un inhibidor PCSK9 está recomendado en pacientes en riesgo cardiovascular muy alto, con niveles persistentemente altos de LDL colesterol sobre el target a pesar de tratamiento con una dosis de estatina máximamente tolerada en combinación con ezetimibe o en pacientes con intolerancia a la estatina. Esto con indicación 1A.
Si un régimen basado en estatina no es tolerado a cualquier dosis, un inhibidor PCSK9 adicionado a ezetimibe debería ser considerado. Indicación 2A con nivel de evidencia B. Si un régimen basado en estatina no es tolerado a cualquier dosis, ezetimibe debería ser considerado con indicación 2A, nivel de evidencia C. El icosapent etil a alta dosis, 2 gramos 2 veces al día, puede ser considerado en combinación con una estatina en pacientes con hipertrigliceridemia. Esto solamente con una indicación 2B con nivel de evidencia B. Terapia antitrombótica en pacientes con diabetes. Clopidogrel, 75 miligramos cada día después de carga apropiada, por ejemplo 600 miligramos o al menos 5 días ya en terapia de mantenimiento. Está recomendado adicionalmente aspirina por 6 meses después de stent coronario en pacientes con síndrome coronario crónico, independientemente del tipo de stent, a menos que una duración más corta esté indicada debido al riesgo de ocurrencia de sangrado amenazante de la vida. En pacientes con diabetes y síndrome coronario agudo tratados con terapia antiplaquetaria dual que están o que han soportado CABG, cirugía de revascularización coronaria, y no requieren terapia con anticoagulación oral a largo plazo, reanudar un inhibidor P2Y12 tan pronto como esté seguro después de la cirugía y continuarlo hasta por 12 meses es recomendado en cirugía de revascularización coronaria después de un síndrome coronario agudo. Adicionar rivaroxaban a baja dosis a aspirina a baja dosis para prevención a largo plazo de eventos vasculares serios debería también ser considerado en pacientes con diabetes y síndrome coronario crónico o enfermedad arterial periférica sintomática sin alto riesgo de sangrado. Esto con indicación 2A, nivel de evidencia B. En pacientes con síndrome coronario agudo o síndrome coronario crónico y diabetes que soportan la implantación de stent coronario y tienen una indicación de anticoagulación, prolongar la triple terapia con aspirina a baja dosis, clopidogrel y un anticoagulante oral debería ser considerado hasta por un mes si el riesgo trombótico supera el riesgo de sangrado en el paciente individual. Esto con indicación 2A, nivel de evidencia C. En pacientes con síndrome coronario agudo o síndrome coronario crónico y diabetes que soportan implantación de stent coronario y tienen una indicación para anticoagulación para terapia triple prolongada con anticoagulación, con aspirina a baja dosis, clopidogrel y un anticoagulante oral hasta por 3 meses, puede ser considerado si el riesgo trombótico supera el riesgo de sangrado en el paciente individual. Es decir, que la triple terapia con aspirina a baja dosis, clopidogrel y un anticoagulante oral, cuando está indicado el anticoagulante oral, cuando por ejemplo se asocia un síndrome coronario agudo o un síndrome coronario crónico a una fibrilación auricular, está indicado también el anticoagulante oral, debería ser considerado por 1 a 3 meses. Un mes con clase de indicación 2A, 3 meses con clase de indicación menor 2B. Importante, cuando el clopidogrel es usado, omeprazol y esomeprazol no son recomendados para protección gástrica. Esto con indicación clase 3, es decir, no recomendado. Nivel de evidencia D. Aproximación multifactorial en pacientes con diabetes. Identificar y tratar factores de riesgo y comorbilidades tempranamente está recomendado. Esto, indicación 1A, la máxima indicación. Aproximaciones comportamentales multidisciplinarias que combinen el conocimiento y las habilidades de diferentes cuidadores son recomendados. Esto con indicación clase 1, nivel de evidencia C. El manejo de enfermedad arterial coronaria en pacientes con diabetes. La revascularización miocárdica en síndrome coronario crónico es recomendado cuando la angina persiste a pesar de tratamiento con drogas antianginosas o en pacientes con una área grande documentada de isquemia, mayor al 10% del ventrículo izquierdo. Esto con indicación máxima. Revascularización completa está recomendada en pacientes con infarto miocárdico con elevación del ST, sin shock cardiogénico y con enfermedad arterial coronaria multivaso. Clase de indicación 1, nivel de evidencia A.
Está recomendado evaluar el estado glicémico en la evaluación inicial en todos los pacientes con síndrome coronario agudo. Indicación 1B. Revascularización completa debería ser considerada en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, sin shock cardiogénico y con enfermedad arterial coronaria multivaso. Indicación 2A, nivel de evidencia C. Terapia disminuidora de glucosa debería ser considerada en pacientes con síndrome coronario agudo con hiperglicemia persistente, mientras episodios de hipoglicemia deberían ser evitados. Esto es importante, lo último. Episodios de hipoglicemia en pacientes con enfermedad arterial coronaria y diabetes deberían ser evitados. La revascularización inmediata rutinaria de lesiones no culpables en pacientes con infarto miocárdico y enfermedad multivaso que se presentan con shock cardiogénico no está recomendada. Esto es fundamental. Clase de indicación 3, nivel de evidencia B. Es decir, procuramos nosotros revascularizar completamente, tanto en el infarto miocárdico con elevación del ST, como en el infarto miocárdico, en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, siempre y cuando no haya shock cardiogénico y siempre y cuando también exista una enfermedad arterial coronaria multivaso. Muy bien. ¿Qué dice la guía en pacientes con falla cardíaca y diabetes? Si falla cardíaca es sospechada, está recomendado medir el NT-proBNP o el péptido natriurético cerebral, con indicación 1, nivel de evidencia B. Fundamental en la práctica clínica, sobre todo en centros de cuidado primario, la investigación sistemática de síntomas y o signos de falla cardíaca está recomendada en cada encuentro clínico en todos los pacientes con diabetes, esto con indicación 1C. Fundamental en todas las instancias en las que se evalúa a los pacientes diabéticos. Como decíamos en el primer slide, y esto es novedoso en la guía, todo paciente diabético tiene que ser sometido a un screening de síntomas y o signos de falla cardíaca. 3 diagnósticos en todos los pacientes con falla cardíaca sospechada. En todos estos pacientes, un electrocardiograma de 12 derivaciones, ecocardiografía transtorácica, rayos X, test de sangre rutinarios para comorbilidades, la química sanguínea, incluyendo el contagio de formas de contagio sanguíneo, la urea, la creatinina, y los electrolitos, la función tiroidea, los lípidos y el estado de hierro, la ferritina y este parámetro que está acá, el índice de transporte de transferrina. Todo esto con indicación clase 1, aunque tengan solamente un nivel de evidencia C. Tratamiento farmacológico, ya lo hemos dicho. En pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, inhibidores de SGLT2 son recomendados para reducir el riesgo de hospitalización por falla cardíaca y muerte cardiovascular, esto con indicación máxima, 1A. Una estrategia intensiva de iniciación temprana de tratamiento basado en la evidencia como inhibidores de SGLT2, ARNI, inhibidores ECA, beta bloqueantes y antagonistas de receptores mineralocorticoides con supratitulación rápida hasta dosis target definidas por el estudio, comenzando antes del alta del paciente y con visitas de seguimiento frecuentes en las primeras 6 semanas después de una hospitalización por falla cardíaca, está recomendada para reducir readmisiones o mortalidad. Esto, entonces, esta indicación en pacientes con falla cardíaca aguda hospitalizados, falla cardíaca con fracción de eyección reducida. En 6 meses tenemos que titular hasta las dosis máximas señaladas por los estudios de los diferentes medicamentos utilizados para esta entidad clínica y a las dosis máximas toleradas por el paciente. Otros tratamientos también están constando acá, que hay que revisarlos por el tiempo, pues no vamos en este momentito a verlos. El tratamientos en falla cardíaca con diabetes y fracción de eyección ventricular izquierda mayor al 40%, es decir, falla cardíaca ligeramente reducida y falla cardíaca preservada.
Epagliflozin o dapagliflozin son recomendados en pacientes de este tipo para reducir el riesgo de hospitalización por falla cardíaca o muerte cardiovascular con una clase de indicación 1, nivel de evidencia A. Consideraciones especiales para medicaciones disminuidoras de glucosa en pacientes con diabetes tipo 2 con y sin falla cardíaca. Primero, está recomendado cambiar el tratamiento disminuidor de glucosa desde agentes sin beneficio cardiovascular probado o seguridad probada a agentes con beneficio cardiovascular probado. Esto, indicación clase 1, nivel de evidencia C. ¿Qué dicen las guías sobre fibrilación auricular diabetes? El screening oportunista para fibrilación auricular por toma de pulso o electrocardiograma está recomendado, ojo, en pacientes con diabetes de menos de 65 años de edad, particularmente cuando otros factores de riesgo están presentes, a causa de que los pacientes con diabetes exhiben una más alta frecuencia de fibrilación auricular a una edad más joven. Ojo entonces, pacientes con diabetes menores de 65 años de edad, hay que hacer un screening de fibrilación auricular, sea por toma de pulso simplemente en la consulta cotidiana o por medio de un electrocardiograma. Nivel clase de indicación 1C. El screening electrocardiográfico sistemático debería ser considerado para detectar fibrilación auricular en pacientes de al menos 75 años de edad o en aquellos en alto riesgo de stroke. Esto con una indicación más baja, 2A, nivel de evidencia B. ¿Qué dice la guía sobre la enfermedad renal crónica y la diabetes? La disminución del LDL colesterol intensiva con estatinas o con una combinación de estatina y ezetimibe está recomendada. Un inhibidor SGLT2 está recomendado en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica con una tasa de filtración glomerular estimada de al menos 20 mililitros por minuto para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular y falla renal. Máxima indicación. La finerenona está recomendada adicionalmente a un inhibidor RECA o ARB en pacientes con diabetes tipo 2 y tasa de filtración glomerular estimado mayor de 60 mililitros por minuto, con un radio albúmina creatinina urinaria de al menos 30 miligramos por gramo o tasa de filtración glomerular estimada entre 25 y 60 mililitros por minuto y una radio albúmina creatinina urinaria de al menos 30 miligramos por gramo para reducir eventos cardiovasculares y falla renal. Esto también con máxima indicación y novedad, por cierto, en la guía. Aspirina a baja dosis de 75 a 100 miligramos cada día está recomendada en pacientes con enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida. Máxima. ¿Qué dice la guía sobre enfermedades arteriales periféricas y aórtica en diabetes? En pacientes con diabetes y aneurisma aórtico está recomendado implementar el mismo trabajo diagnóstico y las mismas estrategias terapéuticas como en pacientes sin diabetes. Y bueno, ¿qué novedades hay en el año 2023 con respecto a la guía de manejo de enfermedad cardiovascular en pacientes diabéticos que se publicó en el año 2019? En el 2023 se dice que está recomendada adoptar una dieta mediterránea o una dieta basada en plantas con alto contenido de grasas insaturadas para reducir el riesgo cardiovascular. Esto con indicación 1, nivel de evidencia A. Inhibidores de SGLT2 con beneficio cardiovascular probado como empagliflozin, dapagliflozin, son recomendadas en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular aterosclerótica para reducir eventos cardiovasculares independientemente de la hemoglobina glicosilada target o de base e independientemente de la medicación disminuidora de glucosa concomitante. Esto también, con máxima indicación. En pacientes con diabetes tipo 2 sin enfermedad cardiovascular o sin daño de órgano blanco severo, pero con un riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años calculado
de al menos 10%, de acuerdo con el score de diabetes tipo 2 que ya hemos mencionado anteriormente. Tratamiento con un inhibidor SGLT2 o un agonista GLP-1 puede ser considerado para reducir el riesgo cardiovascular. Esto solamente con indicación clase 2B, nivel de evidencia C. Agonistas de receptores GLP-1 con beneficio cardiovascular probado son recomendados en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular aterosclerótica para reducir eventos cardiovasculares, independientemente de la hemoglobina glicosilada target o de la hemoglobina glicosilada de base e independientemente también de la medicación disminuidora de glucosa concomitante. Agonistas entonces de receptores GLP-1 en este tipo de pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica y diabetes se posicionan también al mismo nivel que los inhibidores SGLT2. En pacientes con diabetes tipo 2 sin enfermedad cardiovascular o TOD severo, TOD significa daño de órgano blanco severo, pero con un riesgo de enfermedad a 10 años mayor de al menos 10%, tratamiento con un inhibidor SGLT2 o agonistas de receptores GLP-1 puede ser considerado para reducir el riesgo cardiovascular. Esto solamente con indicación 2B, nivel de evidencia C. Y también, pues esto, lo que ya hemos señalado, terapia antitrombótica en el año 2023. Los inhibidores de protones son recomendados para prevenir sangrado gastrointestinal cuando drogas antitrombóticas son usadas. Esto clase 1, la máxima indicación. Cuando una droga anticoagulante o antiplaquetaria única es usada, inhibidores de la bomba de protones debería ser considerado para prevenir el sangrado gastrointestinal, considerando el riesgo de sangrado del paciente individual. Esto con la indicación menor, 2A tipo A, es decir, cuando usamos varias drogas antitrombóticas, doble terapia antiplaquetaria, por ejemplo, o una anticoagulante oral con un antiplaquetario, es imprescindible usar, es recomendado usar inhibidores de la bomba de protones, pero debería ser considerado cuando usamos una droga anticoagulante única o un antiplaquetario única. Creo que esto también, ¿no? El screening oportunista para fibrilación auricular por toma de pulso o electrocardiograma es recomendado en pacientes de al menos 65 años de edad. Esto es una indicación que concierne por igual a todos, pero sobre todo a aquellos cuidadores, a aquellos médicos, cardiólogos, médicos, incluso no cardiólogos, que laboran en centros primarios de atención médica. Ojo con esta indicación. Un agonista del receptor GLP-1 está recomendado ya desde una tasa de filtración glomerular mayor de 15 mililitros por minuto para alcanzar el control glicémico adecuado, debido a bajo riesgo de hipoglicemia y debido también a los efectos beneficiosos sobre el peso, el riesgo cardiovascular y la albuminuria, pues que existe, que han sido probados en los estudios en los que se utilizaron los agonistas de receptores GLP-1. Estas son las principales novedades de esta guía. ¿Qué podemos comentar sobre ello? Quizás lo mejor, lo más logrado de la guía es este slide. En todo paciente con enfermedad cardiovascular hay que hacer un screening de diabetes mellitus tipo 2. Sea por síntomas signos o sea pues midiendo la glucosa en ayunas, midiendo la hemoglobina glicosilada. En todo paciente con diabetes mellitus tipo 2 hay que hacer un screening tanto de enfermedad cardiovascular como de enfermedad renal crónica. Esto es fundamental. Esto es quizás lo más logrado, lo mejor de esta guía. Lo otro es la incorporación de los inhibidores SGLT2 y de los agonistas de receptores GLP-1 para el manejo de enfermedad de diabetes y enfermedad cardiovascular. Diabetes y falla cardíaca, inhibidores de SGLT2. Diabetes y enfermedad cardiovascular en general, no necesariamente falla cardíaca, agonistas de receptores GLP-1. Diabetes y sobre todo enfermedad cardiovascular aterosclerótica, agonistas de receptores GLP-1 e inhibidores de SGLT2. Y la incorporación de una nueva molécula, la finerenona, acá en el Ecuador se la conoce como Filialta, que viene en tabletitas de 20 miligramos y de 10 miligramos en pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes para reducir
el riesgo de progresión de la enfermedad renal y el riesgo también de enfermedad cardiovascular. Recordemos nosotros que la dosis de 20 miligramos de Fialta de la finerenona debe ser dada a pacientes con una tasa de filtración glomerular estimada mayor de 60 mililitros por minuto y solamente 10 miligramos cuando la tasa de filtración glomerular está entre 20 y 25 mililitros por minuto hasta 60 mililitros por minuto. Y ojo, hay que medir un poquito el potasio, hay que hacer un screening de potasio. La segunda condición para iniciar el tratamiento con 20 miligramos es que el potasio sérico de base sea menor de 4.8 miliequivalentes por litro. Cuando ustedes tienen un potasio plasmático entre 4.8 y 5 miliequivalentes por litro, hay que utilizar la dosis de 20 miligramos, por ejemplo, de finerenona, pero hacer el seguimiento del potasio durante 4 semanas con mediciones, si es posible, semanales de dicho potasio. Cuando tenemos ya niveles de base de potasio mayores de 5 miliequivalentes por litro, es preferible no utilizar este fármaco, el Fialta, hasta que podamos nosotros lograr una reducción del potasio hasta menos de 4.8 por medio, por ejemplo, de resinas que son captadoras intestinales que captan el potasio y que reducen los niveles de potasio. ¿Qué es lo más criticado de la guía? Esto. A pacientes que no tienen daño de órgano target o severo, pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica, se los ha reclasificado también como de bajo riesgo. Los médicos cardiólogos, los médicos no cardiólogos, estamos acostumbrados a clasificar al paciente diabético siempre como un individuo de alto o muy alto riesgo cardiovascular. Para nosotros, esta reclasificación de un paciente diabético como de bajo riesgo es novedoso. Es novedoso. De todas maneras, este score de riesgo de diabetes que permite pues, la clasificación de estos pacientes como también de bajo riesgo, pues está garantizado y está validado para poblaciones europeas. Quizás este score debería ser calibrado ya para pacientes latinoamericanas. Existen muchos estadísticos que podrían ayudarnos a calibrar, quizás también validar este score en poblaciones latinas. De todas maneras, nosotros en la práctica clínica estamos usando el score de riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica que ha propuesto la guía americana. Y también estamos usando el score europeo para predecir mortalidad y estamos utilizando también un score que es más adaptado a nuestra realidad latinoamericana, que es el score de la Organización Panamericana de la Salud, que es el score HEARTS. Entonces sí tenemos herramientas que nos ayudan a nosotros como población latinoamericana para predecir el riesgo cardiovascular aterosclerótico en pacientes diabéticos o no diabéticos. ¿Qué otra cosa? Pues tenemos que comentar de la guía. Bueno, la adición de los inhibidores PCSK9, ¿no? Recomendados en pacientes con riesgo cardiovascular muy alto, con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, cuando los niveles de LDL colesterol no llegan al objetivo. Y se ha utilizado ya estatinas a altas dosis, incluso en combinación con ezetimibe, incluso pues se está usando el ácido bempedoico a raíz del estudio que se hizo conocer en el Congreso de Colegio Americano de Cardiología de marzo de este año. Sí, cuando no llegamos a los objetivos, tenemos que introducir los inhibidores PCSK9. Quizás un poquito novedoso para nosotros fue que se haya introducido al icosapent etil de alta dosis solamente con nivel de evidencia 2B en pacientes con diabetes e hipertrigliceridemia. Claro, existe un estudio que justifica el uso de este tipo de molécula en pacientes después de un problema de un síndrome coronario agudo y con hipertrigliceridemia, ¿no? Sí, existe un estudio que fue realizado en varios multicéntrico en los Estados Unidos, que fue dirigido por Deepak Bhatt, que justificó el uso de esta molécula en pacientes en prevención secundaria e hipertrigliceridemia, o en pacientes en prevención primaria con alto riesgo cardiovascular. Pero de todas maneras, los autores de la guía europea solamente le dan
un nivel de evidencia B con una clase de indicación 2B, que es baja. Muchas gracias.